Feliz Navidad a todos. Antes de comenzar este lindo video, quería agradecerle a mis 124 suscriptores y que sigamos subiendo más y más y más, claro que yes. Y también sé que me extrañaron mis videos, obviamente, soy su centro, obis. Entonces vamos con un tema que me gustaría platicar con ustedes y que me dejen sus opiniones. Pero antes de comenzar, por favor, no se hagan los loquitos y suscríbanse y denle like para ver mis otros videos. Por favor, dejen de estar ignorando la suscripción. Me voy a volver emo si siguen. Sin más preámbulo, comencemos. Antes de comenzar, este es el tema, que viene siendo el mecanismo de defensa de Ashley. Pero antes de introducir tanto, tenemos que saber el concepto de qué es un mecanismo de defensa. Un mecanismo de defensa es una estrategia del inconsciente que la mente usa para protegerse de la ansiedad y el conflicto interno o emociones dolorosas, haciendo que distorsione la realidad. Sus características principales es que actúa la persona sin darse cuenta. Y también hace cosas involuntarias como ponen en marcha automáticamente ante una amenaza percibida. Y también porque eso le da como una protección que le reduce el malestar, la culpa o la ansiedad. Y también tiene un factor muy importante que es la distorsión de la realidad, que niega o reprime o altera la percepción de la realidad para hacerla más tolerable. También tiene comportamientos desactivos, perdón por la mala pronunciación de esa palabra, pero esto no va con Ashley, solo lo diré con, eso va más con Andrew, pero este video de Ashley. Pero ya que sabemos que es un mecanismo de defensa, vamos a hablar de la identidad Leyley. Leyley es una identidad creada por la misma Ashley. Está compartiendo como una distorsión de la realidad que viene siendo que Andrew es el hombre que ella quiere. Antes de decir que Ashley está enamorada de Andrew, claro que sí está enamorada, que muchos lo nieguen, pero sí está enamorada. Pero antes de ese amor, ella se sentía protegida. Entonces esa protección salió esa identidad de Leyley. ¿Por qué ella decidió cambiar su identidad? Tenemos que saber que la identidad es crucial para el ser humano, porque eso dice quién soy, cómo vivo y eso. Entonces, para llegar a esa conclusión, viene siendo por la relación que ella tiene con René. René es su madre, y tenemos que tener mucho en cuenta eso, porque ella influenció mucho su vida. René nunca le prestaba atención. El único que lo hacía deliberadamente era Andrew. Entonces, esto la dejó que Andrew sea como lo único que ella debería querer en su vida. Entonces ella adoptó esa personalidad para separarse de esos roles de Andrew y Ashley, que eran niños que nada más sufrían por lo de sus padres. Y en esa nueva personalidad yo he hablado en un video de análisis de Ashley que yo hice como mi segundo video, que lo explico mejor esto, porque esto es como un review de lo que ya había hablado anteriormente, pero más a profundidad. Pero este mecanismo de defensa tiene su consecuencia, que viene siendo su personalidad, que como se adapta a Leyley, ella siente como un control hacia Andrew, y que Andy es su sumiso, porque lo que es Andy es el sumiso literalmente. Entonces cuando ella siente que Andrew no está en su círculo, ella se enoja o llora, porque sabe que sí, Andrew no es nada. Porque tenemos que saber que desde muy pequeña Leyley ya había idealizado en su vida a Andrew, alguien que no es muy buena persona y ella lo tiene en cuenta. Y tenemos que saber que para ella tenerlo en sí, con ella, decide tener sexo con él. Porque tenemos que saber que Ashley tiene un pensamiento misógino hacia las mujeres, incluyéndose, que ellas nada más son hoyos para rellenar. Ese pensamiento cae en Leyley, que viene siendo que se acueste con su hermano, coño. Pero esto se me hizo bastante impactante, pero muy concuerdo con ella, porque ella como que ignora la realidad, que Andrew ya se está aburriendo de ella. Es por eso en el capítulo 3, cuando dice
que le dé la cabeza de Julia, está haciendo una referencia que piensa que Andrew sigue con Julia. Y para tener eso definitivo que no hace con ella, necesita la cabeza. Pero sabemos que Andrew la golpea, obviamente, dejando en claro que no iba a hacerlo. Y eso afecta mucho a Leila, porque tenemos que saber que aunque su nombre sea Ashley, ella se cambia su identidad para sentirse como protegida de esa parte, porque si sabemos, en diferencia de Ashley y Leila, es que Leila siente como un control hacia Andrew. Porque si vemos en una parte de los otros capítulos, cuando Ashley le dispara a Andrew, cuando obviamente elegimos esa opción, podemos ver que Leila sí se puede defender y le tira un disparo. Pero si vamos como la versión sumisa, viene siendo Ashley. Porque por algunos capítulos ella se muestra como resistente hacia Andrew, pero al final de todo sigue en ese mismo círculo vicioso. Con esa actitud bastante inmadura. Porque de lo que he escuchado, que se rumorea que cuando le hicieron una entrevista a la creadora, es que Ashley se ve como una niña representando a Leila, porque Leila nació cuando ella era una niña. Entonces, si sumamos esto, viene siendo que todavía Ashley se ve como una niña pequeña. Aunque esto no lo veo como muy confirmado, pero pudiera agregar como una teoría, porque viene siendo así. Eso no viene al caso. Pero me encanta mucho la parte de Ashley, la falsa sensación de sentirse con todo el control de Andrew, como si fuera Andrew un muñequito para ella, que puede moldear como ella quiere. Porque para ella, su mundo es Andrew. Entonces, si Andrew es una persona mala, ella como quiera va a estar con ella. Viene siendo dependencia emocional. Porque si sabemos, Ashley hace todo para que Andrew la mire, como hace llamar la atención, que son unos factores que tiene mucha gente de dependencia emocional, o moldearse a los deseos de esa persona. Y teniendo todo esto en cuenta de la identidad de Leila, sacamos nuestras propias conclusiones, que Leila solo es una persona que solo es berrinchuda. Literalmente los capítulos 1 y 2 se me hizo bastante berrinche de la parte de Ashley, que Andrew no esté complaciéndolo, porque ya capítulo 3 cuando Andrew como explota, porque dice en una parte, si elegimos el camino de los casamientos, dice que es una estúpida perra, que le ha dado todo. Y eso sí es verdad, porque Andrew, por capricho de Ashley, mató a sus padres. Él no tenía como la idea de matarlo. También hizo matar a Nina, que eso fue cuando eran niños, que a Leila lo manipuló. Y también lo que ha pasado en las otras rutas, que es sobre recargar el amuleto, los demonios, comerse el padre, comerse el vecino. Eso llega a un punto que para mí, que Leila no tiene como una empatía, porque cuando Andrew estaba discutiendo con Julia en un capítulo diciendo que ella sí le afectó la muerte de Nina, que eso es mentira, que a ella Nina era una sola perra, que solo le quería quitar a Andrew. Y eso me molestó bastante, que dijera como que perra, pero Ashley como que no se quiere a sí misma. Pero nada, hasta aquí el video de hoy. Me gustó mucho hacer este video e investigar sobre esto también. Y me gustaría que los próximos capítulos, que por lo menos en el capítulo 4 se profundice más en Ashley, aunque no creo que ella va a tener como un cambio o una salvación. No lo veo posible debido a estos factores, porque en el capítulo 3 ni siquiera en las dos rutas, que es la de suicidio y la de casamiento, se le ve como algún cambio. Sigue siendo una persona bastante inmadura y que todavía no comprende el máximo de sus actos. Porque aunque muchos digan que Ashley es psicópata, ella no es psicópata. Que los psicópatas piensan, no tienen emociones, pero Ashley en sí tiene
y actúa por impulsividad. Porque sí, hubo cuando mató a Nina, fue más por impulso. Porque ella tenía esta idealización que le iba a quitar a su hermano. Me di la consecuencia, que obviamente la familia quisiera investigar sobre el caso de Nina. Eso podía armar un conflicto, que ella estuviera involucrada. Y muchas cosas más horribles que haya hecho Ashley junto con su hermano. Porque esto no es un video de que defendiéndola, yo no la defiendo. Ni a Andrew ni a Ashley. Porque los dos para mí son una mierda de personas y seguirán siéndolo. Pues literalmente se hunden en su propia mierda. Sin querer como tener como una mejora. Porque han quitado vida. Han sido un trío de cosas malas. Incesto. Oye, una curiosidad son todos estos personajes. Y no lo veo ningún cambio. Espero que en el capítulo 4, por lo menos, se le vea algún cambio y que no sea un círculo vicioso, que no siga fumando y bebiendo. Por favor. Pero nada, hasta aquí el video. No olviden suscribirse, activar la campanita para más videos. Pero cuando me referí que estos personajes son toda una mierda, solo me refería a Andrew y a Ashley. A Julia no, mi novia no.